Ahora, ¿cómo se entra a la configuración de los parámetros de la nómina en ASP.NET 10.0? Aquí podemos observar que en las opciones de menú principal, que son esos como ficheros, esas como pestañas que actualmente tiene en diseño ASP.NET, ahí es en donde vas a dar clic para que puedas tener habilitada la cinta que tiene todas las funciones abajo que dice nómina. Ahí las vas a poder ver. Es el primer paso que tienes que dar para poder entrar a las configuraciones de los parámetros de la nómina. Y ahí en ese cintillo, en esa cinta, vamos a encontrar los parámetros de la nómina. Ahí es entonces en donde vamos a tener que dar clic para que, bueno, esto nos lleve directamente a estas opciones que te voy a explicar y son las que debes de revisar para la correcta configuración de acuerdo a tu empresa, de acuerdo a los valores que necesites. Por ejemplo, vamos a comenzar en el bloque de cálculo de la nómina. El número de nómina es un número administrativo, no es un número que tenga consecuencias de tipo fiscal, es simplemente un control que tú puedes tener de forma administrativa y tú puedes decidir si tus nóminas todas las llevas en un número consecutivo o si prefieres solamente volverlas a enumerar cada que inicias un ejercicio fiscal, las puedes enumerar y sin ningún problema volver a la nómina 1 y así llevártela consecutivamente. Si son quincenas, sacar probablemente 24 nóminas o 26, dependiendo si generas PTU o si generas también el aguinaldo. Entonces, obviamente ahí va a haber una variación en cuanto a los números. No se diga en las nóminas semanales, también ahí vas a tener una variación en cuanto al número de nóminas generadas en el periodo. Y son datos interesantes que, bueno, tú podrías en este momento aquí corregir o de esta manera vas a poder manejar los números de la nómina. En cuanto a días de pago, aquí muchas empresas luego tienen esa confusión en el sentido de decir, bueno, ¿qué días de pago son los que corresponden? Si observas, este dato va de la mano con el bloque que dice parámetros para cálculo de ISR. En el cálculo de factor de mensualización podemos utilizar dos, el que es de acuerdo a la ley del ISR 30.4 o bien puedes utilizarlo en base a los días del año. Entonces ahí observa cómo va a depender de esa situación, porque por ejemplo, en esta captura de pantalla que estamos observando en este momento, es correcto que sean los días de pago con un factor porque está seleccionada la opción de acuerdo a la ley del ISR 30.4. Si estuviera seleccionada la segunda opción, que es en base a los días del año, entonces ahí deberíamos de tener en los días de pago números cerrados. Para este ejemplo sería el número 15. Para nóminas semanales sería el día 7 y bueno, y así sucesivamente. Otro campo importante tiene que ver con la periodicidad. En la periodicidad ahí vamos a elegir el tipo de nómina que vamos a manejar. Las clásicas son la nómina semanal y la nómina quincenal. En la nómina quincenal, normalmente el sistema viene configurado para que tú no tengas inconveniente en cuanto a el llenado de los datos y todo esto. Sin embargo, si utilizas en este caso una periodicidad semanal, es muy importante hacer el tema de la calendarización. Ya lo he hablado en otras transmisiones, he explicado los criterios de la calendarización para nóminas semanales, así que te recomiendo que te des una vuelta por mis videos anteriores para que veas ese aspecto en caso de que tú manejes nóminas semanales y que digas, híjole, yo no hice ese ajuste, yo no manejé esa fórmula de calendarizar mis periodos. Entonces, definitivamente eso es algo que es importante que lo hagas, porque si no estás generando de manera incorrecta tus nóminas, tus periodicidades. En cuanto al primer día, obviamente sería el primer día en el que va a arrancar esa semana, esa quincena, y los días por año para este ejemplo son de 365. Cuando son años bisiesto, debemos de considerar que hay una variación a 366. En días de la semana son 6 y el tipo de cálculo, aquí hay 3 tipos de cálculo. El tipo de cálculo mensual, el tipo de cálculo ajustado y el tipo de cálculo anual, que es el que estás observando en este momento en la pantalla. El tipo de cálculo mensual, Asper sugiere que en nóminas quincenales sea la primera quincena del mes y la segunda quincena del mes sea de tipo ajustado y la última del año sea de tipo de cálculo anual. En el caso de las nóminas semanales, de acuerdo a la calendarización que tú hayas hecho, las primeras nóminas deben de ser de tipo de cálculo mensual, la que cierra tu periodo debe ser de tipo ajustado
y la última debería de ser anual. Cuando utilizas el tipo de cálculo ajustado y el tipo de cálculo anual, se debe de habilitar el cálculo del subsidio al empleo con devolución. Así es como tú debes de configurar todos estos aspectos y te digo, va a depender de cada periodicidad que estés trabajando en ese momento, va a depender la configuración que vas a cambiar. El salario mínimo, debes asegurarte que el salario mínimo sea el correcto. Te digo, esta es una captura solamente porque, bueno, ya ha pasado en otros videos que pues trascienden en el tiempo, ¿no? Duran mucho tiempo ahí ya en YouTube y mucha gente los consulta. No tomes como referencia, como valor real este dato. Tú asegúrate de ir a donde está publicado el salario mínimo oficial que corresponde al periodo. Hoy que estamos en esta transmisión es el 27 de marzo 2023, pero a lo mejor para cuando tú estés viendo ya esto en grabación, a lo mejor ya estamos en el 2024, cosas así por el estilo. Entonces, dependiendo de los valores actuales son los que debes de ir cambiando también. Lo mismo sucede con la UMA. Y así, entonces, todos estos aspectos debes de tener los datos que correspondan a la periodicidad con la que estás trabajando. Hay hay dos nóminas que se manejan como nóminas especiales en el sistema. Una es el reparto de utilidades y la otra es el aguinaldo. Si observas ahí, la nómina especial es la que estamos manejando en este momento sin nada, sin habilitar, porque esta es una nómina, vamos a decirlo, de todas las que se hacen durante el ejercicio fiscal. Por aquí nos está comentando Aide Berenice Bautista. Buenas tardes. Buenas tardes, Berenice. Igual para los 1600 Aspeltubers que tengo conectados en este momento. Bueno, ya acaba de subir a 1700. Les recuerdo que si tienen alguna duda o comentario, escríbanla en la sección de comentarios ahí. Escribe tus preguntas y comentarios, porque al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde con mucho gusto trataré de dar respuesta a las dudas que tengas. Entonces, así, tú puedes habilitar también el incrementar sueldos a mitad de nómina. De hecho, fíjate que también aquí debemos de considerar las políticas de la empresa. Hay empresas que incluso cambian sus políticas con la finalidad de tener menos inconvenientes en el uso de los sistemas. Los sistemas tienen ciertas cosas, ciertas parametrizaciones que tú podrías configurar, pero también debemos de considerar que hay momentos en los que la empresa se tiene que adaptar a los procesos de los sistemas. Entonces, ahí tienes que buscar un equilibrio de qué es lo que te conviene. En cuanto a las vacaciones y prima vacacional, existe la posibilidad de desglosar el pago de vacaciones en el recibo y el pago automático. Como lo puedes observar acá, son herramientas que puedes habilitar. En la jornada de trabajo está habilitada por 8 horas en este ejemplo. Igual, si es tu caso, ese sería el valor correcto. Bueno, pues eso es lo que se refiere así de forma de listado que te fui explicando estos puntos a la parte que viene del lado izquierdo. Del lado derecho vemos las tablas del sistema. Asegúrate que estén correctamente direccionadas, la del ISR mensual, la del anual, el subsidio al empleo, el salario diario integrado y las vacaciones, sobre todo con la entrada en vigor de las vacaciones dignas. Para los que aún no tienen configurado de manera correcta su sistema de vacaciones dignas, verifiquen que estén direccionadas tanto el salario diario integrado, porque esa ha sido una pregunta frecuente, que por qué el sistema no le está calculando el salario diario integrado aplicando el tema de vacaciones dignas. Y cuando entro y reviso, se debe precisamente a que no están direccionando a la tabla correcta, ni a la del salario diario integrado, ni a la de vacaciones. Entonces hay que prestar mucha atención en ese aspecto, porque es lo que nosotros debemos de validar y verificar que estén correctamente direccionadas. Incluso fíjate que hubo algunas personas que ya venían de versiones anteriores que no se dieron cuenta y la tabla de salario diario integrado para el 2023 y vacaciones las generaron casi 3 veces. Entonces, imagínate ahí el revoltijo que tienen en sus tablas. Pero bueno, con que te asegures de que la estés direccionando a la correcta, con eso estás del otro lado. Y ahí vemos también un porcentaje que puedes aplicar si es que sucede para tu caso, un porcentaje límite de impuesto local, el impuesto sobre la nómina, parámetros de previsión social, si es que tú también manejas este tema de la previsión social, ahí puedes establecer el límite en veces suma, o el ISR incluye el límite de exención. Me cuesta trabajo decir esa palabra porque quiero decir excepción, pero es exención. Ahí está. Ya me salió. Entonces, todos estos datos, como puedes observar, va a depender de tu empresa. A algunas empresas sí les aplica, a otras no.
Unas trabajan con nóminas semanales, otras con nóminas quincenales, otras con nóminas catorcenales. Me ha tocado tener casos de nóminas también mensuales. Entonces, bueno, pues ahí la periodicidad pues va a estar marcada de acuerdo a cada situación. Y los datos, asegúrate de que sean los correctos, además de elegir correctamente el tipo de cálculo para que no tengas inconveniente en este aspecto. Fíjate que me da curiosidad algo que aparece aquí en esta herramienta. Voy a darle clic aquí en editar diseño porque me aparece algo aquí especial. Bueno, después juego con esto porque al parecer aquí la plataforma ya tiene nuevas herramientas que permiten o me permitirían hacer otras situaciones. ¿Ok? Bueno, pues ahí escríbame los 1900 Aspeltubers que tengo conectados. Escríbeme si me escuchas y estás viendo todo esto correctamente. Vamos a avanzar al siguiente punto. Recuerda que son 4 aspectos fundamentales que estamos observando aquí en los parámetros de la nómina. Y recuerda, escribe tus preguntas y comentarios ahí en el área de comentarios para que, bueno, pues más adelante en la sesión de preguntas y respuestas le demos salida a las dudas que tengas el día de hoy.